Bien, estamos con los discípulos. Meternos en la vida y en la obra del Señor con los discípulos. Cuando uno piensa a veces, no sé si te ha pasado a vos que miramos un poco para atrás y quisiéramos estar mejor de lo que estábamos. Quisiéramos ser más maduros de lo que somos, quisiéramos. Entendemos que Dios también quisiera ver algo mejor, pero los adelantos que hemos tenido quizás no son tan maravillosos como esperamos o como hubiésemos deseado. Y de alguna manera la vida de los discípulos refleja eso también, hasta que en Pentecostés el Señor transforma totalmente sus vidas. Pero hubo todo un aprendizaje, hubo toda una inversión de Jesús en esos 3 años y medio en la vida de los discípulos, algunos con mayor notoriedad, como lo hemos venido hablando, otros llamados a algo menos notorio, del cual vamos a ver ahora un caso, pero estos hombres, transformados por el Espíritu Santo, revolucionaron el mundo. Hasta llegó el Evangelio a nosotros. Así que cada uno de ellos nos deja alguna enseñanza, algunas características personales que tienen, de los cuales nos vemos reflejados en uno, en dos o en todos. Nadie quisiera verse reflejado en Judas, pero también puede ser que haya algo parecido en nosotros. Hoy vamos a hablar de Andrés y de Pedro, 2 hermanos también. En algún momento mencioné a Jacobo y a Juan, una dupla de hermanos. Ahora vamos a hablar de otros 2 hermanos. Uno, muy popular. El otro quedó como en la sombra de su hermano Pedro. Así que nos van a quedar, porque yo vengo meditando, y no sé si vos lo has hecho, yo te he invitado a hacerlo. ¿Qué significa que Cristo sea formado en nosotros? Es un tema. No es lo que a mí me parece, no es lo que yo pienso, no es lo que yo razono, no es lo que yo aprendo. O es Cristo, o nada. Así que quizá haya una serie que tengamos acerca de este tema. Nos va a quedar posiblemente alguno de los discípulos. Nos queda Juan también, un personaje interesante, porque nosotros lo tenemos a Juan como el apóstol del amor, y era hijo del trueno también, igual que Jacobo. Así que cuando quiso que cayera fuego del cielo y consumiera a todos, no era solamente Jacobo, era Juan también. Mirá qué nene, el que habla tanto del amor. Pero luego transformados por el Señor, hablan como hablan. Lo mismo vamos a ver ahora en Pedro. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Acá aparecen varios llamamientos. Aparece primero el llamamiento a Andrés. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 35. Vamos a leer. Después Pedro nos lleva, de hecho es muchísimo lo que podemos aprender de Pedro, que no lo vamos a terminar ahora, porque Pedro nos deja varios puntos para aprender y conocer cómo Dios va formando un líder. Cómo Dios toma a alguien como Pedro y lo transforma en el líder más importante del libro de los Hechos. Por ejemplo, los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos, el protagonista es Pedro. Por ejemplo, el mismo Pedro que negó. Así que es interesante eso también para ver, pero estas cuestiones de liderazgo serán para otro momento. Juan, capítulo 1, versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. No tenía muchos discípulos Juan. Y vio a Jesús que pasaba y dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo: ¿Qué buscan? Y ellos le dijeron: Maestro, que traducido es Rabí, ¿dónde te hospedas? Él les dijo: Vengan y vean. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús, mirándolo, dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan o de Jonás, dice otra versión. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro.
y en griego roca. Bien, acá parece, qué interesante esto, ¿no? Jesús se tomaba el tiempo para recorrer la ciudad y predicar, se está dando a conocer. Juan el Bautista tiene algunos discípulos, Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista ve pasar a Jesús, que se iba a quedar por ahí unos días quizá, en un hospedaje, dice Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios. Y automáticamente perdió a 2 discípulos. Interesante, ¿no? Así que uno de esos discípulos era Andrés, que tuvo Andrés recién convertido, podríamos decir, recién llamado por el Señor, el tremendo privilegio de ir a tomar mate con media luna, con lo que haya sido, con Jesús, donde él se hospedaba. Así que ahí nomás dice que se quedó con ellos hasta la tardecita, Jesús enseñándoles. Recién había conocido a Jesús. Andrés entra, es nombrado siempre en los listados de los discípulos entre los 4 más importantes. Siempre está Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Pero de estos 4 más importantes, el menos importante es Andrés. Andrés no aparece que haga nada muy importante. No aparece preguntándole a Jesús, no aparece diciendo esas frases extraordinarias como las que dijo Pedro, no. Por eso es llamado por algunos el apóstol de las cosas pequeñas. Significa Andrés varonil, es el significado de la palabra Andrés, varonil. Y el tiempo que transcurrió Andrés siguiendo a Jesús, lo hizo a la sombra de su hermano Pedro. Porque el que fue importante, mucho más importante que Andrés, fue Pedro, según el relato bíblico. No por eso es menos importante, pero Andrés no se lo ve, por ejemplo, disputando un lugar, no se lo ve codeando al otro para meterse el primero. No aparece Andrés en eso, de hecho no aparece. Solamente aparece en estos listados y en alguna o 2 situaciones. Es un hombre sin apetencias de poder, como otros discípulos, ¿se acuerdan? Cuando Jacobo y Juan le piden al Señor, a través de la mamá, el sentarse a la derecha y a la izquierda, y después todos se enojaron. Bueno, ahí no sabemos si Andrés se enojó, pero nombrado no es. Andrés no está en eso. No tuvo problema porque rápidamente fue a llamar a su hermano. Vieron que a veces nos puede pasar entre hermanos, ¿no? Los que tenemos varios hermanos. Dice, bueno, yo me acomodo, esperá. Yo me acomodo. Y después que yo me acomode veo. No le voy a dar el primer lugar al otro. Bueno, Pedro le robó el lugar, podríamos decir, ¿no? Andrés sin ningún problema. Pero Andrés no tiene eso en mente. La Biblia, los evangelios no hablan nada malo acerca de Andrés. Es muy interesante. Y parecería que Andrés fue llamado a ser segundo. Por lo menos de su hermano fue segundo. En una oportunidad le preguntaron a un director de orquesta qué instrumento era el más difícil para encontrar en una orquesta. Y sin dudarlo el maestro dijo el segundo violín. Porque el primer violín quiere ser todos. El segundo simplemente hace un arreglo, pero pasa totalmente desapercibido. Quien se lleva todas las miradas es el primer violín. Así que Andrés podríamos decir que fue llamado a ser segundo y no tuvo ningún problema con eso. Porque quizás su temperamento, su personalidad hacía que él no tendría problema. A diferencia de, por ejemplo, su hermano. Se dice que Andrés vio el valor de las personas. Valoró a las personas, a los individuos. ¿Por qué? Porque se encuentra con Jesús y no se lo quedó a Jesús para él. Fue y le dijo a su hermano, hemos encontrado al Mesías. Vení, hemos encontrado al Mesías. Cuando más adelante, y la popularidad de Jesús va creciendo, dicen los evangelios que unos griegos buscaron a Jesús. Los griegos vinieron a Felipe, que hablamos de Felipe el otro día. Felipe no hizo nada, por las dudas, porque Felipe era Felipe. Pero lo llama Andrés y le dice, Andrés, mira, ve. Y Andrés se encargó de llevar a los griegos a Jesús. Solo eso hizo Andrés. Y luego aparece en la alimentación de los 5.000, ahí en Juan, que ya lo mencionamos el otro día, hablando de Felipe,
hablando el domingo pasado de Felipe. Bueno, Felipe vio la cosa imposible porque él era calculador, como dijimos el otro día, pero Andrés parece que encontró a un chico con unos pescaditos, unos pececitos, y lo trajo. ¿Qué trajo? A un niño con unas chirolas. Y aunque no, quizá no, lo único que hace Andrés es eso, pero a diferencia de Felipe, por ejemplo, y el resto de los discípulos que habrán pensado lo mismo que Felipe, acá lo mejor es mandarlo cada uno a su casa porque no se puede hacer nada, Andrés dice, Señor, acá está esto. Fíjate qué podés hacer vos con esto, sabiendo y creyendo que Jesús podía hacer algo. Y claro que lo hizo. Interesante, ¿no? Así que esos son los servicios que hace Andrés, un servicio que no sobresale. Lamentablemente, la iglesia, y ya pasaba en los primeros años de la iglesia, en el primer siglo, y en las cartas está reflejado también de los apóstoles, y ha pasado a lo largo de la historia y sigue pasando hoy, esa ambición y esa necesidad que muchas personas muestran de protagonismo, que hace tanto daño, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el Señor eso. Bueno, Andrés no tenía problemas con el protagonismo, así que podía pasar desapercibido, sin embargo, es contado entre los 4 más importantes. Él era pescador también como su hermano, habían nacido en una pequeña localidad, pero se mudaron después a Capernaum, porque esto estaba al norte del mar de Galilea, y como eran pescadores, tenían empresa de pesca también, él y Pedro, entonces se fueron. De ahí es que se dice que eran amigos, y se cree que eran amigos de Juan y de Jacobo también, porque eran del mismo palo de la pesca. Así que se conocían, compartían mucho juntos y tenían una relación interesante. ¿Qué pasaría con nosotros en un servicio que no es visto? ¿Qué pasaría con nosotros en algo que no se va a enterar nadie? Nosotros podemos citar de memoria lo que dijo Jesús, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y nos jactamos de eso, pero ¿de verdad no queremos que se entere la izquierda y la derecha? Porque muchas veces, aunque decimos eso, hacemos cosas para que alguien se entere. Andrés no tiene ese problema. El apóstol de las cosas pequeñas. Andrés termina, no hay mucho registro de él, no, en el libro de los Hechos no aparece mucho tampoco. Él se fue a predicar a una región que hoy sería Rusia, de hecho es el patrono de Rusia y de alguna otra nación. Así que fue conocido y fue martirizado también por causa del Señor. Un hombre de lo cual no tenemos muchos registros, entregó su vida, como lo hicieron los demás discípulos, por amor a su Señor. Ahora bien, dentro de esas pequeñas cosas que hizo Andrés, trajo a Simón Pedro, su hermano. Hay un hombre cristiano, Kimball de apellido, si no recuerdo mal, que un día pensaba siempre en predicarle a un joven zapatero que estaba en un saloncito hace muchos años atrás, y él no se animaba, era muy tímido, no le salían las palabras rápidamente para hablar, le daba vergüenza y timidez. No vergüenza porque no creyera, sino porque por lo tímido que era hablar de Jesús. Un día armó coraje, dicen que cuenta en su biografía que estuvo un rato largo frente a la vidriera de la zapatería donde había un joven tosco, bruto, medio malote era, llamado Moody. Y este hombre toma coraje y le habla del Evangelio a Moody. Moody fue un gran misionero en Estados Unidos, en Europa. Fundó un seminario llamado Moody. Hay comentarios bíblicos de Moody, un hombre que trascendió, conocido en muchos lugares del mundo. ¿Quién le habló? Un hombre tímido. Interesante. Algo pequeño puesto en las manos del Señor. Y luego llama a Simón Pedro. Simón Pedro tiene algunas cositas más. ¿Cómo era Pedro? Así como el temperamento de Andrés era tranqui, tímido quizás, Pedro es impulsivo, impaciente, inconstante,
agresivo. Algunas características que muchos líderes podrían tener. Jesús lo llama también a Pedro, conversa con él, lo invita más adelante, cuando los ve pescando, le dice, vengan, que los voy a hacer pescadores de hombres. Después de ese primer encuentro que relata Juan, otro evangelista, relata cuando estaban pescando y viene el Señor y lo invita a ser pescadores de hombres. Su nombre era Simón. Y el Señor le dice, le pone este sobrenombre Pedro. Dice, ahora te vas a llamar Pedro, que significa roca, como dije. Cefas, en otro idioma. Y en varias ocasiones, cuando Pedro muestra al viejo Simón, el Señor lo llama Simón. Y cuando Pedro habla como una persona que va entendiendo lo que el Señor quiere, el Señor lo llama Pedro. Es como si a nosotros nos cambiara el Señor el nombre y cuando nos ve con aquellas cositas que ya conocemos, Él nos llamara por el viejo nombre. Pero cuando Jesús va comprendiendo y va viendo que Pedro va en su progreso, lo llama Pedro. Interesante, ¿no? Así que cuando queda expuesto el viejo yo de Pedro, su pecado, esas palabras rápidas que tenía Pedro, sus frases rápidas, en los fracasos, como en la traición, cuando lo negó, cuando le avisa que Satanás lo ha pedido para zarandear, le dice, Simón, tengo algo que decirte. Le está anunciando que lo va a traicionar. Cuando van a Getsemaní, Jesús ya padeciendo por lo que iba a venir esa noche, le dice a Pedro, Simón, ¿todavía duermes? ¿No pudiste velar ni una hora? Ahí está el viejo Simón, ¿eh? En la última vez, cuando lo visita, luego Jesús resucitado, en Juan 21 está el relato, que lo he mencionado varias veces. Ahí el Señor le prepara el desayuno a todos los discípulos en Juan 21, pero le pregunta a Pedro, le dice, Simón, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? El Señor ahí está obviamente queriendo restaurar a ese Pedro, a Simón que lo había negado, pero luego cuando Pedro es lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, ahí es la roca, porque lleno del Espíritu Santo Pedro predica a 3.000 personas, ahí nomás. Así que ya hay otra versión de este varón. Pedro es la típica persona, como nos podría pasar hoy a nosotros, como muchos cristianos hoy, carnal y espiritual, a la vez, en una sola persona. Por ahí aflora la carnalidad, por ahí aflora la espiritualidad. Así es Pedro, porque hizo algunas declaraciones que solamente le fue revelado por el Espíritu Santo, como el mismo Señor lo dice, pero muchas otras afloró la carnalidad. Era un hombre muy activo en todo y actuaba muchas veces en la carne y otras veces en el espíritu. Muchas veces pecó y otras veces fue justo y preciso en sus declaraciones. Un hombre vacilante, Simón. Fue el líder de los 12 discípulos. Interesante, ¿no? Porque evidentemente, y en las listas de los evangelios siempre aparece Pedro, primero. Y no solamente porque aparezca como un capricho primero, sino porque era el líder. El Señor, cuando Él hace la declaración acerca de quién es Jesús, Él queda ahí claro que iba a ser un líder para la iglesia. Vivía en Capernaum también, pescador como Andrés, su hermano. En el Evangelio de Mateo, cuando se habla de los 12 y se lo menciona como el primero, así dice Mateo, el primero, significa el primero en importancia, un líder importante. Así que Dios lo eligió, Jesús lo formó y comienza Pedro a ser capacitado para ser un líder. Por eso mencionaba que Pedro nos deja varias lecciones de cómo Dios forma a una persona para el liderazgo.
es el más nombrado en los evangelios después de Jesús, Pedro. De los discípulos, el más nombrado. Es el más censurado por Jesús también. Varias veces Jesús lo reprendió duramente, porque iba al frente. Ningún otro confesó a Jesús como lo hizo Pedro. Ninguno tampoco lo negó a Jesús tan enfáticamente como Pedro. Tiene esta dualidad Pedro. Va al frente, pero va al frente para las dos. Tiene que ver con estas características de ciertas personas, ¿no? Del temperamento. Pedro es el único a quien Jesús lo llama Satanás. Cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro lo llama aparte y dice, no, Señor, no te conviene, no hagas esto. Apártate de mí, Satanás. Mirá qué lindo piropo, lindo elogio al único que lo llama de esta manera. Pero también le habló con más dureza que a los demás. Dios tomó a este hombre vacilante, impulsivo, rebelde muchas veces, y lo transformó en un líder como una roca, el predicador más grande de los apóstoles, la figura dominante en el libro de los Hechos fue el apóstol Pedro, transformado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que Dios, cuando elige a alguien, va a trabajar en nosotros de tal manera que Él va a lograr lo que Él quiere lograr. Es interesante lo que Jesús vio en Pedro. Lo mismo que vio en Andrés. Pero en Pedro vio un diamante en bruto de verdad. Algunas características de su temperamento. Estas cosas están innatas en Pedro, como algunas cosas están innatas en algunos de nosotros, ¿no? Era un hombre curioso por naturaleza. Cuando no entendían las parábolas, iban Jesús con los discípulos y el que preguntaba qué quiso decir Jesús era Pedro. Era curioso. Le preguntó Jesús a Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Fue Pedro. Le preguntó también, Señor, nosotros dejamos todo, ¿qué recompensa nos vas a dar? El resto capaz que pensaba lo mismo, pero el que pregunta es Pedro. Señor, nosotros lo dejamos todo por vos, ¿qué va a pasar con nosotros? Cuando volvieron de ida, el Señor vio la higuera con los discípulos y buscó un fruto y no lo halló y la maldijo. Al otro día volvieron y Pedro dice, Señor, ¿qué pasó con la higuera? Pedro. Aun cuando Jesús resucitado, que hice mención recién en Juan 20, después que el Señor lo restaura, lo afirma, le dice, apacienta a mis ovejas, apacienta a mi cordero, ya estás perdonado, Pedro. Pedro hace otra pregunta que no tiene nada que ver. Jesús le da una declaración acerca de su vida impresionante, porque él va a pastorear la iglesia a sus hermanos. Y Pedro no le quedaba claro si Juan iba a ver la muerte o no. Entonces dice, Señor, mirándolo a Juan, ¿qué va a pasar con este? ¿Este va a estar hasta tu venida? Así era Pedro. Y el Señor le dice, Pedro, ¿a vos qué te importa? En argentino. ¿Qué a ti? Dice la Biblia. ¿Pero qué te importa? Si yo quiero dejarlo hasta que yo vuelva, ¿cuál es tu problema? Pero así es la personalidad de Pedro. No se queda con las dudas. Quería saber más, quería entender mejor. Así es Pedro. También tenía iniciativa, ese impulso, esa ambición, esa energía, porque yo me lo imagino a Pedro cuando Jacobo y Juan le piden al Señor sentarse uno de cada lado. Me lo imagino a Pedro. Es un iniciador, hace que las cosas ocurran. Pedro va al frente. Es el primero en responder cuando el Señor está con los discípulos y le dice, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Uno dijeron Elías, Moisés. ¿Y ustedes qué dicen? Saltó Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue el primero que habló. Mientras los demás quizás se quedan pensando, ¿qué habrá querido decir Jesús? Él ya respondió. Siempre responde. Aunque a veces le erre, él siempre responde. En Getsemaní, cuando vienen los soldados a buscar a Jesús, se dice que
un grupo de élite de soldados, eran como 600 soldados, así que más de 100 había seguro ahí. Y como el que lo había acusado Jesús era el sumo sacerdote, posiblemente iban los sacerdotes, algún sacerdote ahí al frente, y que Pedro en el intento de hacer justicia le corta la oreja a Malco, que no sé mucho hablé de Malco, y uno piensa, ¿qué quiso hacer Pedro? ¿Qué pensaba? ¿Que iba a degollar a uno por uno? De todos los soldados que había ahí. Pero así es impulsivo. Así es Pedro, impulsivo. Él no piensa. Él toma la iniciativa y lo hace. Pedro siempre quería avanzar. Qué interesante, porque Pedro transformado, este Pedro, transformado por el Señor, transformado por el Espíritu Santo, es el que le predica en el primer sermón que da, después del derramamiento del Espíritu Santo, él le predica a los que mataron a Jesús. O sea, que ustedes crucificaron, a eso le está hablando. El Señor, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Este no era el mismo Pedro de recién. Pero este hombre, transformado por el Señor, tiene iniciativa, es curioso, es un personaje muy interesante, y algo más de Pedro. Tiene un compromiso total con la causa. Él quiere estar en el centro de la acción. Cuando Dios ve a este hombre, cuando Jesús lo elige, y Jesús ve a este Pedro, y ve el potencial de Pedro, transformado por el Señor, en el centro de la acción. Cuando estaban pescando, ya habían vuelto a la pesca, porque Pedro es uno que dice, bueno, acá no pasó nada, volvamos a pescar. Pedro lo hace también, ¿viste? Otra vez, el viejo Simón. Volvamos a pescar, muchachos, así que los otros lo siguieron porque era un líder, así que volvieron todos a pescar, se olvidaron de Jesús, no pasó nada, no resucitó, no pasó nada, así estamos. Y ven a Jesús caminando por el agua. Y él lo reconoce y salta de la barca. Los otros estaban pensando, agarrados del asientito, calculo, o del remo, de lo que fuera, diciendo, ¿qué pasa? ¿Un fantasma? Pedro salta y le dice, Señor, si sos vos que yo camine. Bueno, vení. Y caminó. Y muchos se han quedado con el que dudó. No, pero ¿quién caminó? O algunos de los que estamos acá hemos caminado sobre el agua. Como Pedro. Interesante, ¿no? Otra vez, ese compromiso con la causa del Señor. Luego se hunde, obviamente, pero él fue el que saltó. Él y Juan siguen a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote, aunque después lo negó ahí en el patio, ¿no? Los demás ya se habían ido. Juan, como la madre, ¿se acuerdan que lo mencioné cuando hablé de Jacobo? La madre y el padre eran muy conocidos por el sumo sacerdote, entonces quizás Juan tenía el acceso al patio del sumo sacerdote, y por eso Juan va con Pedro, pero el que quiere estar ahí cerca a ver qué es lo que pasa con Jesús es Pedro. Tan cerca estuvo que cuando el gallo cantó, Jesús lo pudo ver y lo miró. Y ahí dice la Escritura que lloró amargamente. Cuando todos los demás se habían ido, siempre está cerca de la acción. Estas cualidades de Pedro, sin el control del Espíritu Santo, sin el trato del Señor en la vida de nosotros, son muy peligrosas, porque detonan para cualquier lado. No así el caso de Pedro. En una oportunidad, Jesús le pregunta a Pedro por el pago de los impuestos. Se había dado una situación, había un impuesto que se daba para el templo. El impuesto tenía un valor de 2 días de trabajo. ¿Ah? Entonces, vienen uno de que nunca faltan y le dicen a Pedro, che, ¿tu maestro no paga los impuestos? Y Pedro estaba preocupado y le dice, Señor, ¿cómo es esto? Jesús le dice a Pedro, el hijo del rey, ¿tiene que pagar impuestos en un reino? No. Dice, no, porque es el hijo del rey. Bueno. Dice, pero Jesús le da una lección a Pedro. Si yo siendo el hijo del rey, voy a pagar los impuestos. Andá, tirá la caña, va a sacar un pez, sacale la moneda que está dentro y pagar los impuestos. La moneda era el valor de lo que tenían que pagar.
Ahí Pedro aprendió sumisión, una lección de sumisión. ¿A quién? A las autoridades. Porque él, siendo el Mesías, no tenía que pagar. Era el hijo del dueño de todo. Sin embargo, le enseñó. Y Pedro más tarde, y vamos a leerlo eso, porque es muy interesante. 1 Pedro 2, 13 al 18. Él escribe a la iglesia, el Pedro ya hecho roca, ¿no? Escribe a la iglesia y le dice: hermanos, estemos sujetos por causa del Señor a todas las autoridades humanas. Él aprendió de su maestro. 2 Pedro 2, 13, 18. Algunas parecen injustas, pero no, el Señor no dice si tiene que ser justo o injusto. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigar a los malhechores y alabar a los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como hombres libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. ¿Quién lo dice? Pedro. Este sí es Pedro, ya no es Simón. Transformado por el Señor, aquel que no quería, porque él no quería. Además era Roma. Sin embargo, ahora, tratado por el Señor, ha aprendido la lección. Por causa del Señor. La sumisión es una cualidad que se debe cultivar por causa del Señor. En una sociedad donde no se respeta a nadie, el Señor nos dice, en el consejo de Pedro, sometámonos a toda autoridad que es instituida por el Señor. Aprendió sumisión, aprendió sujeción. Estas personas como Pedro, con este tipo de naturaleza, no sobresalen por la sujeción, sobresalen por el impulso, por la rebeldía, no por la sujeción. Pero Pedro también aprendió sujeción. Aprendió humildad. Un hombre que tenía mucha confianza en sí mismo, por eso sacó su espada y le cortó la oreja al soldado, al siervo del sumo sacerdote. Sin embargo, aprendió humildad. Cuando el Señor en la última noche, esto lo relata Juan, en la última noche, en el apuro de la Pascua, había que celebrar la Pascua, y en el apuro, y el Señor en la última cena, y luego va a ser entregado ya a la madrugada, parece que alquilaron un hospedaje que no estaba todo preparado. El que te alquilaba ya había preparado generalmente una palangana, algo para lavar los pies, porque todos venían con los pies sucios, y era una manera, era parte de lo que te cobraban. Bueno, se anota que en el apuro esto no estaba preparado. Pero ninguno de los discípulos dijo, ya que no está preparado, ni Pedro, mucho menos, dijeron, che, voy yo. Ninguno. No sé qué habríamos hecho nosotros. Por ahí algún santo dice, yo, bueno, muy bien. Yo no. Pero, entonces el Señor toma esa oportunidad para dar otra lección de humildad. El Señor tomó la toalla, tomó la palangana y le lavó los pies. Cuando llega Pedro, no, Señor, jamás me lavará los pies. Pedro, si yo no te lavo, no va a tener parte conmigo. Entonces lávame todo. No, Pedro, vos no decís cómo es la cosa. ¿Cuántos de nosotros le decimos a Dios cómo son las cosas? ¿Cómo deben ser las cosas? Lo que a mí me parece. Y si le hacemos eso con Dios, ¿qué queda para los que venimos abajo? Ni hablar. Así que ahí aprende. Por eso después puede hablar de humildad. Y el Señor esa noche, después que se va Judas, le encarga que la oración, oración conocida de Jesús, ámense, ámense, ámense muchachos, ámense, ámense. Mirá los nenes que estaban acá. El celote, Felipe, Tomás, Pedro, Jacobo, Juan. Aprendió humildad.
La autoconfianza es orgullo. Todos somos orgullosos, ¿sabías? Sí. Oh, no, qué ofensivo. Sí, todos somos orgullosos. Se manifiesta de diferentes maneras. La única forma es que, sometida nuestra vida al Señor, cambiemos. Él nos transforme. No es esfuerzo nuestro, ¿eh? Nosotros tenemos que cuidar algunos detalles, pero la obra la hace el Señor. Si no, nos quedamos con el verso, pero nuestros actos, nuestras actitudes, nuestras miradas, nuestro todo, refleja lo que hay en nuestro corazón. Y también aprendió a amar al ver al Señor. Un ferviente amor llevado hasta el límite. Segunda Pedro 3:18, último texto de Pedro. Segunda Pedro 3:18. Este Pedro, esta roca transformada por el Señor. Por tanto, el 17 dice, sabiendo esto de antemano, lo que va a ocurrir, para que seamos llamados en paz, que consideremos la paciencia del Señor, versículo 15. 17, sabiendo esto de antemano, estemos en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigamos en nuestra firmeza, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Habla también, viene hablando acerca del amor ferviente, que mantengamos un amor ferviente. Y la traducción ahí en griego de esta palabra ferviente es estirar lo máximo. Significa amor ferviente. Estirado al máximo. Mantengamos un ferviente amor. Esto es lo que hizo Pedro. Se cuenta de Pedro, lo cuenta Eusebio también, el historiador de la iglesia, que Pedro fue finalmente llevado preso, que fue crucificado, pero antes de ser crucificado Pedro presenció la crucifixión de su esposa. Y que un poco de lejos, cuando iban llevando a su esposa, dice Eusebio, él le dijo, pensá en el Señor. Y cuando llegó su turno, él pidió no ser crucificado como fue crucificado Cristo, porque él no merecía tal crucifixión. ¿Vieron que nosotros queremos vivir? Nosotros queremos prosperidad, paz y amor, ¿no? Mucha guita, mucho dinero y mucho amor. Bueno, Pedro dice, crucifíquenme boca abajo, porque no merezco morir como mi Señor. Qué cosa, ¿no? Este hombre. Así termina Pedro, honrando al Señor hasta lo último. De la misma manera terminó Andrés, su hermano, con mucha menos notoriedad. ¿Qué pasa con nosotros? Para pensar, ¿cómo somos? ¿Honramos al Señor? ¿Qué compromiso tenemos con Él? ¿Hasta dónde iríamos por el Señor? Mirá si entra alguien hoy y dice, a ver, a mí me invitaron, dice la. Yo vine por primera vez, a mí me invitaron. Vamos a orar. Vamos a orar. Estos hombres muestran lo que nosotros también somos, pero muestran que la obra del Señor cambia totalmente la vida y el Señor sigue queriendo hacerlo con nosotros también. Un hombre como Pedro, con todo su impulso, se entregó de la misma manera, con todo el impulso, y fue transformado. Nosotros a veces nos guardamos algunas cosas para nosotros. Estas son nuestras. Vos transformá aquello, Señor. La economía transformámela porque todavía no compré el de 100 pulgadas, que ya es mundial. Transformame, que me vaya bien, vos transformame mis cositas, pero estas cosas las reservo. Señor, frente a tu palabra y al ejemplo de estos varones, un Andrés de las cosas pequeñas, Ryan
Let's go.